Bueno, son las 8:30. Son las 8:30, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio y vamos a iniciar con una oración. Le quiero pedir a mi hermano Vicente si me quiere apoyar haciendo la oración, hermano. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre bendito, por este día que nos concedes de vida. Gracias por este tiempo que estamos apartando con el propósito de estudiar más de tu palabra y acerca del tema de hombres, mujeres y pueblos de fe. Gracias, Señor, porque a través de estos momentos de los días martes tenemos la oportunidad de conocer más casos de fe y imitar todos ellos para que de esa manera podamos crecer juntos, este grupo de hijos tuyos y también ellos que por el internet se conectan y también están atentos para participar. Te rogamos que esta noche seas con nuestro hermano Luis Omar y que tu Santo Espíritu le ilumine y le guíe para que podamos ser edificados por el poder de tu palabra. Señor, siempre tú recibes toda la honra y toda la gloria. Bendice pues a tu iglesia en este lugar y ayúdanos para que esta noche salgamos edificados por tu palabra, Dios eterno. Bendícenos pues en esta hora y bendice a nuestro amigo que está hoy con nosotros, que sea una experiencia buena para él y que sea el inicio de una constante de estar entre nosotros para juntos participar y crecer. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos mis hermanos y bienvenidos nuestros hermanos que están conectados ahí en línea. Hermanos, vamos a continuar con la serie de estudios que estamos teniendo de ejemplos de fe. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 11:31. Si quiere darle lectura mi hermana Ceci, Hebreos 11:31, por favor. Sí. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Gracias, mi hermana. Miren, hermano, la historia de Rahab se encuentra escrita en la Biblia, en el libro de Josué. Específicamente se encuentra en el capítulo 2, en los versículos del primer versículo hasta el 24. Hoy vamos a hablar precisamente de esta mujer. Una mujer con un pasado negro, un pasado oscuro, un pasado terrible. Y la palabra la reconoce a ella como Rahab la ramera. Y Rahab significa insolencia, significa violencia, significa fiereza. La primera parte de su nombre, de hecho, si nos fijamos, es Ra. Y esa parte de Ra es el nombre de un dios egipcio. Del hebreo, Rahab, que significa ancha, amplio, espacioso. Rahab era una prostituta, era una mujer que se entregaba a los hombres por dinero. Ella vivía en Jericó en la época de Josué. Sí, de hecho, la casa de ella, su casa estaba ubicada sobre la doble muralla de Jericó, que era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, 100% violenta, depravada, una ciudad corrupta. Tanto es así que Dios condenó a Jericó a la destrucción y ordenó a los israelitas que la destruyeran, que no quedara absolutamente nada de ella, que no existiera más esa ciudad. De esa manera así la tenía aborrecida Dios a Jericó. De hecho, fíjese, hay referencias en Deuteronomio 20:17 acerca de esto. Y Rahab
Era una esclava del pecado, de prostitución. Era una mujer que era libertina, era una pagana, era una mujer gentil, vaya. Y fíjense que por ende era una mujer mentirosa. ¿Por qué decíamos esto? Porque cuando llegaron los 2 espías a la casa de ella mintió a los soldados y les dijo que no los había visto para nada. Y lo que hizo fue que los metió a su casa, los escondió. Fue una mujer que actuó en una forma rápida. Entonces, si ella era así, pagana, era prostituta, era mentirosa, era pervertida, corrupta, ¿cómo podemos encontrar cualidades o virtudes en una mujer que era esclava del pecado? Y podríamos pensar en una incongruencia. Bueno, si era una mujer con estas características tan pecaminosas, ¿por qué la incluye la Biblia? Porque la Biblia no oculta absolutamente nada. La Biblia nos habla de todo lo bueno y todo lo malo. No nos oculta absolutamente nada. Era una mujer que fue salva. Y fue salva, pero por la gracia de Dios únicamente. Esa gracia de Dios que no hace acepciones con personas. Dios salva conforme a lo que Él dice en las Escrituras. Yo voy a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Dios, en su gracia, que acepta a cualquiera, no importa los pecados que traiga arrastrando, no importa lo peor que pueda sentirse la persona por lo que haya sido en el pasado, haya hecho lo que haya hecho. Cuando la persona se arrepiente, alcanza la gracia de Dios, y Dios siempre está con los brazos abiertos, esperándome a que yo me arrepienta de todo ese pasado, de todas esas equivocaciones, de todos esos errores, de todos esos daños que cometí y de todas esas omisiones de lo que pude haber hecho y no hice, de lo que pude haber dicho y no dije. Él está dispuesto a perdonarme de todo eso. Yo en mi mente, humanamente, pienso que yo no tengo remedio. Y así me lo han hecho saber muchas veces en el pasado. No sé si algunos de ustedes recuerdan que alguna vez les dijeron de niño, tú no tienes remedio. Y a veces carga uno con ese tipo de cosas pensando que uno no tiene remedio. Y Rahab era una mujer de este tipo, pero que alcanzó la gracia. Alcanzó la gracia de Dios. Dios no hace acepciones de personas como nosotros sí las hacemos. Nosotros aceptamos a uno y a otros no. Y Dios acepta a todo aquel que venga humillado a sus pies, dispuesto a confesar su nombre y aceptarlo. Si esta mujer, que era una prostituta, fue aceptada y encontró la gracia de Dios, el perdón de Dios para ser salva, ¿por qué no? Es lo que nos podríamos preguntar. Ella fue una mujer que cuando escuchó hablar de Dios de Israel, ¿qué crees que hizo? Renunció a todo. Renunció a su nacionalidad. Renunció a su país. Tomó parte con Israel para ser partícipe de la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham en aquel tiempo. Y ella tomó parte en esto. Ahora, ¿qué cualidades nosotros podemos encontrar en la vida de esta mujer, en la vida de Rahab? En primer lugar, dice, fue una mujer que tuvo una fe extraordinaria, a pesar de ser una mujer pecadora.
tuvo una fe extraordinaria, a pesar de que estaba viviendo en Jericó, que era una ciudad idólatra rodeada de los pecados peores, los más abominables. Ahora, Rahab halló gracia ante Dios. Ella fue elegida por Dios para que ayudara a los 2 espías que había enviado Josué. Y fue parte muy importante para que eso se llevara a cabo. Rahab no conocía a Dios. Sus padres nunca le hablaron de Dios, obviamente. Nunca había leído la ley tampoco. Pero seguramente ella escuchó hablar del Dios de los hebreos. Probablemente escuchó hablar de Dios en las calles o en la boca de algunos de sus clientes, porque ella recibía muchos clientes como prostituta que era, y eran forasteros, eran de varias nacionalidades que llegaban ahí, y uno o más, cualquiera de ellos, pudo haber comentado acerca de ese Dios de Israel que era tan poderoso y que había ayudado a los hebreos a vencer a Faraón, a liberarlos y a darles batallas ganadas a los hebreos contra ejércitos muy poderosos. Y entonces que ella escuchó todo eso y nosotros digo, ¿por qué decimos esto? Pues porque ella dijo esas palabras. Ella las dijo. Textualmente le dijo, ahí en Josué 2, del 9 al 11. Si quieres darle lectura a mi hermano Roberto. Sí, hermano. En Josué 2, en los versículos del 9 al 11. Josué 2. Josué 2, versículos del 9 al 11. Sí. ¿Quiénes están conectados? Del 9 al 11 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gracias, hermano. Estas son las palabras que dijo Rahab con los espías. Estaban temerosos. El pueblo entero de Jericó tenía miedo. Y Rahab también tenía miedo. En su corazón ella creyó en el poder del Dios que liberó a los hebreos. Dios liberó a los hebreos de los egipcios de 430 años de esclavitud que habían vivido. Vemos cómo lo declaró, y fue ella una mujer con una fe muy singular. Rahab creyó en Dios y fue vital, le decía yo, la ayuda de ella para los hebreos, para el triunfo de Israel sobre Jericó. Ahí en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces creemos que Rahab, al oír en las calles del Dios de Israel, ella creyó en él cuando escuchó. Ella creyó inmediatamente en Dios. Por eso decimos que fue una mujer de una fe singular, extraordinaria, porque creyó en el primer momento. Fue llena de una fe incomparable, una fe extraordinaria. Además, otra de sus cualidades, fíjese, es que fue una mujer temerosa de Dios. Esa fe de Rahab en el Dios de los israelitas estaba acompañada por un temor a Dios. Ella sabía, por lo que había escuchado, que era un Dios poderoso.
un Dios muy poderoso el que estaba con Israel. Y lo acaba de leer nuestro hermano ahorita. Cómo ellos se habían escuchado cómo había vencido y había derrotado a Sejón y a Og de los amorreos. Pero ese temor a Dios, en vez de ella de estar temerosa, llena de miedo, ese temor a Dios aumentó su fe en el verdadero Dios. Otra de las cualidades de esta mujer, de Rahab, es que era una mujer, aparte de temerosa, que era una mujer que así como se entregaba podríamos decir, en la profesión o en el oficio que tenía, se entregó desde el primer momento con esa fe. Más cualidades de Rahab. Era una mujer inteligente. ¿Por qué decimos esto? Podría sonar también nuevamente incongruente por el hecho de a lo que ella se dedicaba. No es nada inteligente. Pero ¿por qué decimos que era una mujer inteligente? Por la rapidez. La rapidez a la hora de pensar y actuar cuando llegaron los soldados a su puerta. Y entonces ella lo que hizo, tuvo rápidamente que esconder a los 2 espías. Una mujer, aparte de inteligente, una mujer ingeniosa, porque fue rápida para pensar, fue una mujer rápida para actuar. Tenía una fe, pero una fe activa, no una fe pasiva. Ella sabía que Jericó había de ser destruida aún antes de que la destruyeran, antes de que esto ocurriera. Y ella decidió renunciar a toda su ciudadanía, a sus reyes, tomó la ciudadanía israelita como propia. También era una mujer hospitalaria, dice. ¿Por qué? Porque independientemente de su oficio, ella lo que hizo con 2 espías extranjeros y forasteros, los hospedó en su casa. Eran 2 desconocidos y él los recibió, los escondió y los ayudó en todo lo que necesitaban. En todo. De hecho, les preparó alimentos. En pocas palabras, fue una mujer servicial, una mujer hospedadora, una mujer hospitalaria. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos, solo desean servir a su Señor. Y cuando nosotros nos convertimos en cristianos, nos nace el servir a nuestro Señor de una manera o de otra. ¿Cómo empieza el cristiano? Empieza por adoptar su asistencia constante cada domingo, escuchar con atención la palabra de Dios, las prédicas, los estudios. Y cuando llegas a casa y te quedaste con una duda por lo que dijo el predicador o por lo que dijo el que está diciendo el estudio, pero no te atreviste a preguntar, llegas a tu casa y agarras tu Biblia y dices, a ver, dijo esto, vamos a ver si es cierto, porque a mí me dijeron que los cristianos son 100% bíblicos y que todo está apoyado en la Biblia. Y entonces empieza a entregarse uno como cristiano y empiezas a ser servicial en la obra del Señor, en tu iglesia, con los hermanos, de una manera o de otra. Otra cualidad de Rahab es que era una mujer valiente. Ella expuso su vida y estamos de acuerdo, porque imagínense, se estaba traicionando a su pueblo, pero lo estaba traicionando por una causa de Dios. No nada más porque sí, ella tenía ese temor de Dios y ella creía, y ella estaba segura, en esa fe estaba segura de que iba a tener éxito y que iban a derrotar a Jericó y que iban a acabar con ella. Y ella creyó eso y pues puso su vida en peligro
Porque vamos a suponer que lo hubieran descubierto. ¿Qué hubiera pasado con ella? Hubiera sido condenada a muerte, obviamente. Corrió riesgo al esconder a los espías en su casa, pero más grande fue su fe. Esa fe que no vaciló para nada en ayudar a pesar de todo eso. Entonces podemos decir que fue una mujer decidida, una mujer valiente. Rahab también fue una mujer redimida. ¿Por qué? Los espías le juraron a ella. Esos dos espías le dijeron a ella, a Rahab, que perdonarían su vida y la de su familia cuando se destruyera Jericó. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era esa condición? ¿Quién está conectado ahí, mi hermano? La hermana Sara, la hermana Susana, la hermana Socorrito, la hermana Sandy y la hermana Isabel. Hermanita Sara, ¿sí nos escucha? Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermana. Le quiere dar lectura a Josué en el capítulo 2, versículos del 14 al 20, de favor. Sí, claro que sí. 2:14-20, ¿verdad? Sí, vamos a ver cuál era esa condición de la que habla aquí. Y la palabra de Dios dice así. Ujú. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que os que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros que quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual no nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa más. Cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre su cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Amén. Gracias, mi hermana. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa que le hicieron los dos espías a ella. La condición, ¿cuál era? Era colgar una cuerda escarlata desde la ventana de su casa. Esa misma cuerda que se puso para que los 2 espías bajaran y escaparan. Esa cuerda tenía que quedar ahí colgada para que cuando se destruyera Jericó, como su casa, la casa de ella estaba en la muralla y daba al exterior, entonces, al ser destruido todo Jericó, nada más la casa de ella iba a quedar intacta. Todo lo demás iba a quedar destruido. Y esa era la condición. Ahora, esa cuerda roja es símbolo de protección, de seguridad para ella, así como también para toda su familia. Y esto podríamos decir que es como un símil de la Pascua. Si lo recordamos que en aquel tiempo de la Pascua, cuando los hebreos tuvieron que poner sangre en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el espíritu de muerte no tocara las casas de ellos. Y esto nos recuerda precisamente eso, la cuerda, porque la cuerda roja era la señal, así como la sangre fue la señal para que no pasara
el espíritu de muerte por la casa de los hebreos. Rahab, hermano, fue perdonada. Ella fue perdonada por la misericordia de Dios y por esa fe que ella tenía en Él. Él fue el que tuvo la misericordia de ella. Ella fue clave determinante, y Rahab fue perdonada por la gracia, nada más y nada menos que por la gracia y el amor de Dios. Otra cualidad de Rahab, hermanos, es que fue una mujer que salvó a su familia. Ella no fue egoísta, ella pensó en toda su familia. No solo pensó en ella imploró por la vida de su familia, por la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos. La salvación de su familia fue por causa de su fe en Dios. A lo mejor su familia no creía, pero la fe de ella fue la que salvó también a su familia. Ellos debían estar ahí en la casa. Dice la Escritura, en lo que acaba de leer nuestra hermana Sara, que si alguien salía fuera de la puerta, ya no era responsabilidad de esa promesa que le estaban haciendo, porque iba a morir. Pero todo aquel que estuviera dentro de la casa iba a ser salvado. La salvación de su familia fue por causa de ella. Entonces todos tenían que estar ahí dentro de la casa, junto con ella, para ser salvos de la destrucción de Jericó. Y esto, de la misma manera, nos recuerda a Lucas 19. Allí en el Evangelio de Lucas 19 nos habla acerca de un hombre llamado Zaqueo, que por curiosidad este hombre, Zaqueo, tenía curiosidad cuando Jesús iba pasando. Entonces, como era un hombre muy chaparrito, pues no podía ver porque toda la gente lo tapaba. Entonces lo que hizo fue que se subió a un árbol, porque él quería conocer a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se sube al árbol, Jesús, que iba caminando, se detiene y voltea a verlo y le dice: hey, Zaqueo, baja de ese árbol porque me es necesario ir a tu casa. Y dice la Escritura que por la fe de Zaqueo, por esa curiosidad, Jesús se levantó en medio de la comida, cuando ya estaba en la casa de él. Se levantó en medio de la comida y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, no solo en la vida de Zaqueo, sino a toda su familia. Cuando hay un cristiano en una familia, toda la familia se ve influenciada por Cristo. Se ve influenciada por... La bendición llega a todos. Por eso aquí lo vemos ahí en Lucas 19, con Zaqueo. Todo por la fe de Zaqueo, todo fue por eso, por la fe de él. Por la fe de él nada más. Todo por curiosidad de querer conocer a Jesús. Al momento, inmediatamente, dice la Escritura que bajó del árbol y llevó a Jesús a su casa. Y esto no lo recuerda precisamente. Ahora dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No son palabras, es la Escritura sagrada de la Biblia. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto está en Hechos 16:31. Y analizando este versículo, hermanos, llama la atención cuando dice, fíjese, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque si tú ya eres salvo por creer en el nombre de Jesús,
la función de cada uno de nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es llevar la palabra, llevar las buenas nuevas a nuestras familias. Es lo que tenemos que hacer, a nuestra esposa, al esposo, a los padres, a los hermanos y a las personas más cercanas. ¿Por qué? Cuando un día leí en un libro y venía la imagen de una escalera al cielo y de aquel lado una escalera que iba hacia el infierno. Iba un hombre subiendo, que era cristiano, iba subiendo por las escaleras hacia el cielo, había muerto. Pero en la otra escalera, hacia abajo, iba su vecino. Y desde allá le gritaba, si tú sabías de esto, ¿por qué no me dijiste? Pero imagínate que allá estuviera un hermano tuyo, o allá estuviera tu mamá, o allá estuviera tu hijo, diciéndote, si vivíamos juntos, si tú sabías, ¿por qué no me dijiste para que yo también me salvara? Entonces, esto nos trae a la memoria precisamente esto, el por qué nosotros tenemos esa función tan importante de hablarle de la palabra a nuestros seres queridos para que no se pierdan. Porque si bien es cierto que la salvación es una decisión personal, hermanos, pero si oramos por cada uno de nuestros familiares, tenemos la certeza de que Dios tendrá misericordia de ellos y los va a proteger. Esto es una segunda garantía. Por eso Rahab, si quería salvar a su familia, ellos tenían que estar ahí. Tenían que estar ahí en la casa con ella. Pero ¿qué pasó luego de Jericó con Rahab? Dice Josué 6:17 que Rahab y su familia fueron rescatados. Cuando los rescataron, fueron y los pusieron fuera del campamento de los hebreos, de ahí de Israel. ¿Y por qué los pusieron allá afuera? Porque ella aún era cananea. Y debían estar un tiempo separados. Y luego, en el versículo 25 de este capítulo 6 de Josué, vemos que ya después habitó ahí entre los israelitas. En Mateo 1:5 nos dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Salmón era hijo de Naasón. Y Naasón fue nombrado por Moisés como un príncipe y jefe militar en la tribu de Judá. Salmón, de hecho, fue uno de sus 2 espías. Y él fue uno de ellos, de los que entraron a la casa de Rahab. Y que se casó con Rahab. Salmón se casó con ella. Por eso vemos en el versículo que Rahab es nombrada en la genealogía de Jesús. Increíblemente. Ella es nombrada dentro de la genealogía de Jesús. ¿Qué podemos aprender de la vida de Rahab, la cananea? Podemos aprender que Dios nos salva a cualquiera de nosotros, a todos, nos salva por medio de su gracia. Tenemos un Dios de amor. Un Dios de amor y un Dios de misericordia. Dios quiere rescatarnos del pecado, de la inmundicia, de las perversidades, de las inmoralidades. Esta mujer, Rahab, era una esclava, era esclava de los pecados más horribles que existían. Pero Dios halló gracia en ella
Dios halló gracia en ella. En el momento que ella creyó, ¿qué tuvo que pasar para que ella, siendo quien era, encontrara gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué tuvo que pasar? Creer, nada más creer. Ella creyó en Dios. Cuando nosotros estudiamos estos ejemplos de fe, vemos cómo cada personaje que hemos estudiado, la fe los ha sacado adelante, a donde quiera que se pongan, a donde quiera que estén. Cualquiera sea la circunstancia por la que estén pasando, esa fe los ha sacado adelante, a cada uno de ellos. Cuando ella, Rahab, creyó en él, fue llena de una fe superior. Fue una fe tan incomparable. Dios la salvó y la sacó de la vida de pecado y la puso en medio de su pueblo y se convirtió en una heroína de la fe. De hecho, como estábamos viendo, ella viene en el linaje de Jesús, en el linaje de David, una prostituta. Dios nos utiliza a todos. La cuerda roja que colgaba de su ventana era un símbolo de seguridad, era un símbolo de protección para Rahab. Esto podría decir que puede tipificar, vaya, lo que decíamos de la sangre que se pintó en los dinteles, pero también nos puede tipificar la sangre que fue derramada en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Pero si creemos en Jesús, si creemos en él, Dios nos declara justos y borra todos nuestros pecados y nacemos de nuevo. Dejamos el viejo hombre y nacemos de nuevo. Y empezamos a ver las cosas de diferente manera. No quiere, el ser humano no quiere ser bueno. Y le cuesta trabajo ser bueno. Pero lo que sí puede hacer es dejar de ser como era. Ahí nos recuerda, por ejemplo, el himno que dice: ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Pero no puedo. Hay hábitos o vicios que muchas veces nosotros podemos tener y que nos cuesta mucho trabajo desprendernos de ellos. Puede ser el cigarro, puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser la infidelidad. Cuando el ser humano se humilla ante Dios, es honesto con Él y le dice: Señor, esto me gusta y lo disfruto. Para mí es un placer. No sé cómo desprenderme de esto. Si tú me preguntas, tú sabes que yo no quiero, pero tampoco puedo. Pero si tú me ayudas, yo sé que esto se va a ir alejando poco a poco de mí. Hay muchas experiencias, hermanos. Hay muchas experiencias en muchos de nosotros que nos ha pasado esto, porque no queríamos, no estábamos dispuestos a abandonar ciertos hábitos. No es que no podíamos, es que no queríamos. Y esa cuerda roja era ese símbolo. Entonces, Dios nos declara justos y borra todos nuestros pecados, hermanos, y nacemos de nuevo. Y estos son puntos que podemos aprender de la vida de Rahab. Incluso fíjese que el apóstol Pablo
la halaga a Rahab por su fe en el versículo que leímos al principio de Hebreos 11:31. Y Santiago la declara justificada por obras, como lo leemos en Santiago 2:25. ¿Quiénes están ahí, hermano? ¿Lo repites, por favor? La hermana Sandy, la hermana Isabel, la hermana Socorrito, Susana e Irma. Hermana Sandy, ¿nos puede apoyar leyendo Santiago 2:25? Por favor. Dice así: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Gracias, hermana. Esto que acaba de leer nuestra hermana Sandy, esto nos indica que debido a su gran fe en el Dios de Israel, ¿qué pasó? Que su vida cambió. Y por tanto, actuó y obró por el amor que sintió hacia Dios. Otra enseñanza que nos deja Rahab es que ella luchó por la salvación de su familia, como decíamos. Algo que cada uno de nosotros debemos hacer por la salvación de los nuestros, porque todos tenemos familiares que no conocen a Dios. Todos tenemos familiares que saben que nosotros somos cristianos. Todos tenemos familiares que saben que nosotros estamos sirviendo a un Dios real. Saben que somos diferentes. Lo notan y nos lo dicen. Pero les estamos acercando el Evangelio a ellos. Estamos luchando por la salvación de nuestra familia. Estos ejemplos de fe nos sirven mucho porque aquí esta mujer fue una mujer que fue transformada por Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ella? Ella ora, ella intercede, ella testifica a sus familiares, les habla de las maravillas de Dios, de que es un Dios poderoso, de que es un Dios misericordioso. Esa es una cualidad de Rahab. Es una enseñanza para nosotros. En Génesis, allá en Génesis 17:8, leemos que debido a la justicia de Abraham, Dios le había prometido a la nación de Israel la tierra ahí donde vivía ella, donde vivía Rahab. A Abraham ya se la había prometido. Cuando Rahab y su pueblo recibieron la noticia de que el pueblo de Israel venía a conquistar Jericó, una ciudad prominente en Canaán y muy importante, todos sus pobladores, todos temieron por sus vidas. Todos temieron por sus vidas. Ellos sabían que el mismo Dios que liberó a su pueblo de Egipto le iba a dar a Israel la victoria sobre Jericó. Por eso tenían miedo. Jericó era una ciudad muy grande. Dice la escritura que era grande, que su recorrido era de varios días. Además estaba protegida por murallas enormes. Eran las murallas más gruesas y más grandes que pudiera haber en esos tiempos. Solo una mujer y su familia se salvaron. Solo había fe en esa familia, en nadie más. Del resto del pueblo, de los miles de habitantes, la palabra de Dios no dice nada. No dice absolutamente nada, solamente habla de la fe de ella y de la fe que ella contaminó a su familia. Solamente de ellos habla. Ahora, esto ¿no nos parece algo familiar?
como cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. ¿No les parece que se parece mucho a eso? Mejor dicho, intercede por su sobrino Lot, Abraham, no por Sodoma y Gomorra, intercede por Lot y su familia. Cuando dice, cuestionando él a Dios y le pregunta, dice, porque Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dice, bueno, y si hubiera un justo, ¿destruirías a Sodoma y Gomorra? Esto le estaba diciendo Abraham a Dios allí en Génesis 18. Y este es un caso muy similar de cómo dos espías prometen a Rahab y a su familia que no los iban a matar. Dice Josué 2:9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, que es lo que leyó nuestro hermano, porque el temor de nosotros ha caído sobre nosotros. El temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Ese es el miedo que les tenemos por ese Dios que ustedes tienen. Entonces podemos notar en estas palabras que Rahab, la condición que tenía de que Dios le daría la tierra a los hijos de Israel. Él estaba segura. La fe que se sentía en sus palabras indica que antes de Rahab que ella se llegara a encontrar inclusive con esos dos espías, antes de eso, ella tenía esa certeza, por lo que ya había escuchado acerca del Dios de los hebreos. Rahab creía en Dios de Israel, ella escuchó de su poder, sabía cómo Dios había salvado y protegido al pueblo de Israel. Y eso puso fe ahí en su corazón, de que Él verdaderamente era el Señor. Esta mujer creía en el Dios de Israel. ¿Por qué este Dios, a quien no había conocido antes, tenía una razón para favorecer o tener piedad de ella y de su familia? Y ella se preguntaba, este Dios que yo ni conocía, ¿por qué tiene piedad de mí? Ella misma no se daba cuenta de su gran fe que tenía. Ella solamente sabía que creía en el poder del Dios de los hebreos, que era tan poderoso que derrotaba reinos, derrotaba pueblos mucho más poderosos, 100 veces más poderosos que los hebreos. ¿Cómo era posible que los derrotara? Si los hebreos no tenían armas suficientes ni poderosas, y cuando se enfrentaban con pueblos y reinos que tenían armas, los derrotaban. ¿Cómo era posible esto? Ahí nace el temor, pero nace la fe. Sobre todo esa fe. Rahab, ella se aferró a su fe. Ella se aferró a su fe y actuó con fe. Qué actitud y qué enseñanza, hermanos, para nosotros. En serio, qué actitud y qué enseñanza para nosotros. Imaginemos por un momento la situación. Aunque las cosas parecían muy oscuras para ellos, imposibles de hecho, Rahab se aferró a la esperanza y a la fe de que ella y su familia podrían salvarse. Si a nosotros nos dijeran, nos va a atacar a México, Corea, o Irán, van a atacar a México, lo van a bombardear, se va a destruir todo el país México. Pero si te dicen, solamente tu casa va a ser salva, no va a pasar nada, lo llegaríamos a creer. Así estaba ella. ¿Cómo iba a poder creer en ese momento? No, si van a destruir todo Jericó, ¿cómo es posible que mi casita, mi cuartito que tengo en la muralla, vamos a sobrevivir? Pero lo creyó.
Por eso es un ejemplo de fe, porque ella creyó eso. No conocía a Dios, nunca había leído la ley, nadie le había hablado de Dios. Y eso lo recuerda, por ejemplo, a Noé, cuando Dios le dijo que iba a llover. No había lluvia, no existía la lluvia, nunca había llovido. Y dijo que construyera un arca, que metiera una pareja de animales de todas las especies y que metiera a su familia, porque eran los únicos que creían. Y de la misma manera, así, ella creyó también. En Hebreos 11, el apóstol Pablo vemos que escribe sobre el poder de la fe. La fe es poder. Y comienza el capítulo, a leer el capítulo 11 de Hebreos, comienza hablando de los muchos ejemplos de fe, y donde Rahab vemos que está incluida en la lista, ahí en el versículo 31 que acabamos de leer. A Dios no le había importado, hermanos, para nada lo que Rahab había hecho en el pasado, como no le ha importado lo que nosotros hemos hecho en el pasado. No importaba en qué familia vivió o dónde vivían. Lo que a Dios le importaba era que Rahab creyera en Él, que es lo mismo que pasa con nosotros. No importa qué pecados has cometido, no importa de dónde vienes, a Dios lo único que le importa, que tú creas en Él y estés dispuesto a corregir tu vida. ¿Para qué? No para que seas bueno, sino para agradarle a Él. Agradarle. ¿Por qué? Porque te está dando la oportunidad de no ser condenado, sino de ser salvo. Y esa fe es la que salva. Ella creyó sin reservas que lo que Dios podría hacer por ella. Ella lo creyó. Ella creyó lo que Dios había hecho por Israel. Y esa fe fue la que la impulsó a actuar, para que ella hiciera suyas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y ese fue el acto que la justificó, como dice precisamente lo que acabamos de leer en Santiago 2:25. A Dios no le importa. No le importa nuestra posición social, no le importan los pecados que hemos cometido. A Dios le importa que estés dispuesto, que estés arrepentido y que estés dispuesto a una nueva vida. Y al igual que Rahab, hermanos, nosotros también tenemos nuestra esperanza. Así. Romanos 6:23. Ahí en Romanos 6:23 nos relata y nos dice de esa manera: todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si creemos, si confesamos, si nos arrepentimos y nos bautizamos, Dios también tiene un plan para salvarnos de esa destrucción. Y por ende, nos hace herederos de sus promesas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para recibirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, hermanos, se purifica a sí mismo, así como Él estuvo. Y esto nos lo dice Primera de Juan 3:3. Entonces, hermano, al igual que Rahab, nuestra fe nos lleva a actuar, no a ser pasivos, sino tener una fe activa. Y esto significa que al igual que ella, al igual que esta mujer, al igual que Rahab, nuestra fe tiene que llevarnos a ti y a mí a estar en movimiento, a actuar, a negar los deseos mundanos a los que somos tentados cada día y a cada momento. Por eso el apóstol Pablo escribe sobre la obediencia a la fe en Romanos 1:5. Hermana Irma, ¿me puedes ayudar a darle lectura ahí a Romanos 1 en el versículo 5? Ay, perdón, es que se despertó el bebé y lo traigo abrazado. No te preocupes, no te preocupes. ¿Quién más habla? La hermana Socorrito. ¿Nos escucha, hermana Socorrito? No, ¿verdad? Está la hermana Susana, la hermana Janet y la hermana Isabel. Hermana Susana. Hermana Susana, ¿sí nos escucha? Sí, hermano, claro que sí. Buenas noches, hermana. ¿Le quieres dar lectura a Romanos 1:5? Sí, claro que sí. Por favor. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones? Por amor de su nombre. Amén. Gracias, hermana. Esto es lo que Pablo escribe sobre la obediencia. ¿La obediencia a qué? A la fe. Ahora, como resultado de la fe de Rahab, ella y su familia, vimos que ellos se salvaron. Rahab se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Y el ejemplo de ella es un testimonio para nosotros el día de hoy. ¿Qué nos enseña? Que no importa cómo hayan ido las cosas en el pasado, no importa. O cuán oscuras puedan parecer en el presente. La fe en Dios, hermanos, la fe en Dios, perdón, la obediencia, la obediencia a su palabra, esta es la que nos salvará de la destrucción del pecado y nos va a dar un futuro que lo tenemos plasmado en las promesas de Dios, en las promesas de Jesús. Nos va a dar una esperanza en el reino de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, aprovechemos las posibilidades que se nos presentan cada día en Cristo Jesús. Aprovechemos nuestro día en buscar a Dios en oración, leyendo su palabra. Aprovechemos el día para humillarnos, arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Luchemos con ese mismo espíritu de fe que tenía Rahab. Hoy este ejemplo de fe nos da una lección. Una mujer virtuosa, una mujer con un testimonio increíble, una mujer con una fe singular, una fe extraordinaria. Fue una mujer con una fe activa, con una fe salvadora. Ella fue instrumento de salvación para su familia. Entonces pongamos nuestra fe, esa fe que un día nosotros declaramos y confesamos y que decimos tener en Dios. Pongamos esa fe
Y el Señor, créanme, que nos salvará de la destrucción del pecado. Ejercitemos este ejemplo de fe en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vemos cómo la fe es elemental, porque sin fe es imposible. Y los ejemplos, aquí los tenemos. Entre ellos está esta mujer, que con todo y como era, y lo que era, tuvo fe. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, adelante, mis hermanos que están allá conectados, o aquí ustedes, hermanos. Adelante. Si algo no se entendió, adelante, mi hermano Roberto. Yo, pues, gracias por el estudio, primero que nada, hermano. Es muy interesante la vida de esta mujer que nos aporta mucho, a pesar de que hace mucho tiempo de esa historia. Y yo lo que entiendo y con lo que me quedo de esta mujer es que fue como cuando el Señor Jesús está en la cruz y hay dos ladrones que están siendo juzgados al mismo tiempo. Uno de ellos tenía noción de lo que era la justicia, porque dijo, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Y creo que es algo parecido en el caso de Rahab, que vivía en una sociedad que yo creo que ella estaba, sabemos que el pecado contamina, ¿no? Y se va traspasando. De alguna forma todo ese pueblo de Jericó estaba contaminado por el pecado. Y yo creo que la capacidad de Rahab, aparte de su fe, como usted dice, era una mujer muy inteligente, creo que ella entendía esa justicia y sabía que era imposible evadir el juicio de Dios que iba a caer sobre ese pueblo. Y ella, con su inteligencia, principalmente con su pecado, porque yo creo que entendía que ella merecía esa ira de Dios que iba, pues, todos iban a perecer. Y digo esto porque el Señor, a veces hay gente que se incomoda cuando leemos esos pasajes en donde Dios pide que maten a todos. Sí. Pero es la única forma que el Señor garantizaba que ese pecado no iba a contaminar a ese pueblo que quería mantener santo, mantener limpio. Entonces creo que ahí es donde está esa habilidad de Rahab, el haber entendido que era inevitable ese juicio y que ella creía en ese Dios. Y que por lo que había escuchado, como usted bien lo comentó, hermano, se corría la voz en esa época, pues de voz en voz, ¿no? Y como este pueblo era un pueblo, pues en donde de alguna forma cosmopolita, que reunía, llegaba gente de todas partes, ella sabía que ese Dios era poderoso, que se oía hablar de ese Dios que había sacado a ese pueblo y que le había dado esa tierra, porque ahí mismo dice. Entonces, cuando ella escucha eso, pues sabe que va a suceder. Entonces, creo que su fe tiene que ver con eso, ¿no? Con y que nos recuerda a nosotros que es nuestro caso también, ¿no? ¿Qué hacemos para no vivir la ira de Dios que está anunciada, ¿no? En cierto tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bonito y me quedo con eso de este personaje. Dice el libro de Romanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Que están ahí conectados. Que tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Para eso es este estudio, hermanos. La hermana Irma. Adelante, hermana Irma. Sí, buenas noches. Sí. Pues aquí vemos cómo la fe de Rahab, ¿no? Esa mujer que pues tenía un estigma precisamente por la vida que había llevado. Era una mujer pues que se avergonzaba de su vida también, ¿no? Lo mismo ocurre a veces en nuestra vida, es que llevamos pues una vergüenza a todas partes y eso nos frena. Pero cuando Dios nos encuentra en ese camino, nos da una oportunidad, ¿no? El amor de Dios es muy grande. Y Él, como dice,
creo que en Corintios dice que Dios escoge a lo más débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y Dios elige a esa mujer que era menospreciada, ¿no?, por el mundo, ahí mismo en ese pueblo de Jericó. Entonces vemos aquí la misericordia de Dios y el amor, y que todos somos llamados, no importa lo que hagamos. Si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pues somos llamados. Aquí vemos cómo la fe de esta mujer salva a los espías, salva a Israel y salva a su propia familia, ¿no? Entonces, en este proceso, Abraham también adquiere un papel especial en la historia de Dios. El evangelista Mateo, pues nos lo dice en la genealogía, cuando vemos de dónde viene, ¿no? Entonces, pues, perdón, ya estoy niño. Entonces, pues, es muy bonita esta historia de esta mujer llena de aunque no conocía, como dijiste tú, ella, pues ella era idólatra, pues sabemos que no era israelita, pero ella aún así sabía las obras maravillosas que había hecho Dios en los pueblos. Ella supo cómo Dios los cambió de las aguas y todo, ¿no? Es un ejemplo de fe de ella, que aún sin conocer a Dios, ella tuvo fe de todo lo que podía hacer. Ella sabía que se iba a destruir Jericó, ella sabía todo, porque había oído todo las maravillas que había hecho Dios. Entonces, bueno, es muy bonita la historia, es buen ejemplo para nosotros, nos llena de fe y para ser adelante. Gracias, ya después me bebé. Gracias a Dios. Gracias por tu comentario, hermana. Gracias a Dios. Ya ellos ya tenían muchísimo miedo, porque ya habían escuchado, les había llegado la noticia de las plagas que Dios mandó a Egipto para que soltaran a su pueblo, lo liberara de 430 años de esclavitud, y les había llegado la noticia de cómo ese Dios poderoso había abierto el mar, el río Nilo, para que pasaran. Y después, perdón, el Mar Rojo, para que pasaran. Y cuando ya estaba el ejército hebreo a las puertas de Jericó y que empezaron a dar vueltas alrededor, todavía les llega la noticia de que ya comandados por Josué, como estaban acampados al principio del otro lado del río Jordán, para poder pasar, Dios les abre las aguas del río Jordán para que también pasen. Entonces, al escuchar todavía esto, más se llenan de temor, porque dicen, no, pues ya, estamos fritos ya, estamos acabados, nos van a matar. Ya sabían de todas las maravillas que Dios había hecho. Entonces, todavía, y luego, cuando empiezan a dar vueltas, todo el ejército de los israelitas empiezan a dar vueltas conforme a las instrucciones que Dios les dio, ellos pensaron, bueno, pues estos están locos, ¿qué creen? ¿Qué piensan que van a hacer? Que dando vueltas van a derrotarnos. Y todos se burlaban de ellos. Pero no sabían cuáles eran los planes de Dios. Dios les dijo, van a dar 7 vueltas, 6. Y en la 7ª van a tocar las trompetas, todo el mundo va a gritar a voz en cuello, y las murallas se van a derribar. Y cuando empezaron a ver eso, ya no pudieron hacer nada porque eran infranqueables esas murallas. Nadie había podido pasar, nunca. Y ellos estaban seguros de que pues, estos menos pues, no tienen ni armas, ¿cómo van a pasar? Y cuando las murallas fueron derribadas, se llenaron de pánico. Todo el mundo corrió, pero todo el mundo murió, menos Rahab y su familia. De toda la vida fue lo único que quedó de pie. Y cuando entraron los israelitas,
y mataron al resto, las rescataron y los llevaron a las afueras del campamento, que es como dice la escritura. La misma acción era un acto de fe, ¿no, hermano? ¿Perdón? O sea, la misma acción de hacer la obediencia. Ah, ¿no? sí. ¿No? Decir, pues yo creo que hasta los niños israelitas decían, ¿y esto cómo vamos a ganar una guerra así, no? ¿O qué está haciendo el Señor, no? De hecho, pues eran las instrucciones que había recibido Josué y que le transmitió al pueblo. Son las instrucciones que recibí del Señor, que esto es lo que hay que hacer. Y no faltó quien dudara. Claro. De los mismos israelitas no faltó quien dudara, y sí dudaron algunos, porque algunos se desesperaban. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí, para que al final era Dios el que estaba ganando la guerra. Por ¿no? supuesto. Que no se creyeran que iban a ser ellos, ¿no? Así es, mi hermano. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta ahí con los hermanos que están conectados. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Todo claro? Bueno, pues estamos en el entendido que fue claro y que todo lo entendimos. Déjenme decirles, mis hermanos que están allá conectados, que pues aquí, quienes estamos aquí presentes, pues estamos contentos porque tenemos una visita. ¿Me repite su nombre? Roberto. Igual que tú, Roberto. Bienvenido, Roberto, que nos visita, viene con nuestro hermano Roberto también. Bienvenido. Aquí ahí les pido sus oraciones para que se enganche el hermano. Bueno, no sé si todavía no es bautizado, ¿verdad? Sí. Para que sea un hermano. Te invitamos el domingo, vamos a tener un convivio. Vamos a comer todos juntos. Empezamos a las 10. Al término del culto, nos vamos a comer. Te invitamos. Nos gustaría muchísimo que nos acompañaras, Roberto. Principalmente sus oraciones para que... Claro, vamos a tener... Señor, ¿Cómo te apellidas, perdón? Martínez. Roberto Martínez. Entonces, mis hermanos, pues, ya escucharon Roberto Martínez, vamos a estar orando por él para que Dios toque su corazón, y que se acerque a Dios y que nos pueda acompañar este domingo con el favor de Dios. Si no hay más comentarios, mi hermano Martín, ¿quieres acompañar con una oración? Claro. Para cerrar el estudio. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder estar aquí reunidos, de poder escuchar este mensaje tuyo para poder nutrirnos, Señor, para poder entender lo que es la fe y poder tomarla para nuestras vidas, Señor, para entender que necesitamos ese motor que es la fe en ti, Señor. Amado Padre, te agradecemos la vida de nuestro hermano Luis Omar, que nos permite y que tuvo para bien compartir este mensaje tuyo, Señor, con esta tu iglesia. Señor, te pedimos que bendigas su vida, que bendigas a todos los aquí presentes y a todos los hermanos conectados, Señor, y que crees la necesidad en los corazones de los hermanos que no pudieron asistir, Señor. Permíteles entender que es necesario nutrirse día a día de tu palabra, Señor, para poder caer en esa obediencia y en esa fe que necesitamos en nuestra vida. Señor, te agradecemos este día, esta noche, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos permitas descansar, Señor, y que si es tu voluntad, nos permitas despertar el día de mañana para seguir en este día a día, Señor, tratando de serte fieles y de obedecerte, así como tú lo deseas, Señor. Te pedimos y te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de este estudio. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.